sobre distintos abordajes del pensamiento latinoamericano, tratando de reunir temas de ayer y de hoy y de qué manera ciertas tradiciones latinoamericanas, tanto en el área de las artes como del pensamiento, y las expresiones de los pueblos originarios pueden hoy darnos algunas indicaciones acerca de cómo organizar el presente y planificar el futuro, proyectar el futuro. Es difícil llegar a alguna conclusión en ese sentido, pero lo que sí es interesante, me parece a mí, es que fue un momento en el que se pudo, por ejemplo, traer a la luz algunos pensadores latinoamericanos que tienen poca prensa, ¿cierto? Al contrario de la mayoría de los pensadores europeos. En particular yo me dediqué a hablar sobre dos autores del siglo XIX, del Caribe. Uno es el puertorriqueño Ramón Emeterio Betances y el otro es el haitiano Joseph Antenor Firmin, que allá por la segunda mitad del siglo XIX estaban planteando algo que se popularizó mucho a partir de Foucault y de otros autores contemporáneos, que es pensar el acontecimiento, pensar la historia como episodios, ¿no? Y esto también tiene que ver con aquella afirmación de que la historia de las clases subalternas es una historia episódica y no una historia periódica y unitaria como había surgido de las interpretaciones acerca de la historia que se hicieron también en el siglo XIX por parte de Hegel o de otros que, como Gobineau, por ejemplo, hace intervenir en esa historia el concepto de razas para clasificar a los que tienen y los que no tienen historia. ¿No? Entonces estos autores del Caribe que están viviendo circunstancias muy especiales en el siglo XIX, porque es el periodo, la independencia de América Latina comienza en el Caribe y termina en el Caribe, ¿no? Comienza con Haití y termina con Cuba. Y tienen la necesidad de explicar esa realidad tan contradictoria que se vive en el Caribe, donde al mismo tiempo que hay fuertes fronteras imperiales, ¿no? Porque ahí están los grandes imperios disputándose los territorios, ¿no? Inglaterra, Francia, Holanda se disputan la posesión del Caribe y están los intereses estadounidenses que también están apuntando a esa región y al resto de América Latina. Pero sin embargo hay una frontera más profunda que esa, que es la frontera racial. Entonces la primera revolución de independencia que se inicia en Haití es en realidad una lucha por la liberación de los esclavos, ¿no? Liderada por Toussaint Louverture, en fin. Entonces estos autores de los que yo hablaba se ocupan de buscar herramientas teóricas con las cuales tratar de interpretar esa realidad tan contradictoria. Y al buscar estas herramientas teóricas descubren o postulan que prestar atención a lo singular, al acontecimiento, es una manera diferente de entender el proceso histórico, ¿no? Entonces ellos van a acentuar, por ejemplo, la posibilidad de contar la biografía de Toussaint Louverture o de Pétion y cómo estas figuras, digamos, que intervinieron en la lucha de independencia de Haití, van a torcer la historia en un sentido interesante, ¿no? Que es diferente al sentido de la historia, por ejemplo, que tenía Hegel cuando decía que la historia avanza de oriente hacia occidente, pero que no llega a América porque América es el futuro y la filosofía y la historia solo se ocupan de lo que ha sido y siempre será. Mira.